Si te gusta escuchar historias que tocan el alma y nos recuerdan que la bondad puede cambiar vidas para siempre, te invito a acompañarme en esta emotiva historia. No olvides suscribirte para más relatos que inspiran el corazón. El sol del mediodía caía implacable sobre los campos de Andalucía cuando Esperanza Morales se acercó tímidamente a las imponentes puertas de hierro forjado de la hacienda Los Olivos. Sus pies descalzos, cubiertos de polvo y heridas, apenas podían sostener su cuerpo frágil después de caminar durante horas bajo el calor abrasador. Su vestido, que alguna vez fue azul, ahora mostraba los colores del tiempo y la pobreza. Manchas de tierra, desgarros que contaban historias de noches a la intemperie y el desgaste de quien no tiene más que la ropa que lleva puesta. Esperanza tenía apenas 35 años, pero la vida le había enseñado más lecciones duras de las que cualquier alma debería soportar. Había perdido a su esposo en un accidente de trabajo 3 años atrás, y desde entonces ella y sus 2 pequeños hijos, Carmen de 8 años y Joaquín de 6, habían vagado de pueblo en pueblo buscando trabajo, mendigando comida, durmiendo donde la noche los encontrara. Esa mañana, después de 2 días sin probar bocado, Esperanza había dejado a sus hijos al cuidado de una anciana bondadosa en el pueblo más cercano y había caminado hasta esta hacienda, porque alguien le había dicho que la señora que vivía allí tenía buen corazón. No buscaba dinero, solo pedía las sobras de comida que pudieran darle, algo que llevarse a la boca y a sus pequeños. Cuando tocó la campana de la entrada, sus manos temblaban, no de frío, sino de una mezcla de esperanza y terror. Esperanza de encontrar algo de comer, terror de ser rechazada una vez más, como había pasado en tantas otras puertas donde había tocado. Un jardinero mayor, de rostro curtido por el sol, se acercó lentamente. Esperanza bajó la mirada y con voz apenas audible susurró: «Disculpe, señor, ¿podría hablar con la señora de la casa? Solo quisiera pedirle si tiene algunas sobras de comida. Tengo 2 niños pequeños y llevamos días sin comer». El jardinero, llamado Tomás, había trabajado en esa hacienda durante más de 20 años. Había visto llegar a muchas personas pidiendo ayuda y sabía que su patrona, la señora Remedios Vázquez de Mendoza, nunca dejaba a nadie con las manos vacías. «Espere aquí, señora», le dijo con gentileza. «Voy a avisar a la señora Remedios». Mientras esperaba, Esperanza observó a través de los barrotes la magnificencia que se extendía ante sus ojos. Jardines perfectamente cuidados, con rosas rojas y blancas, una fuente de mármol donde el agua danzaba al sol, y al fondo una casa señorial de 3 pisos con columnas blancas y ventanas adornadas con macetas de geranios. Era un mundo tan diferente al suyo que le parecía estar mirando un sueño. Remedios Vázquez de Mendoza tenía 68 años y había vivido toda su vida en esa hacienda. Era viuda desde hacía 5 años, cuando perdió a su querido esposo Eduardo. No tenían hijos, algo que había sido el dolor más profundo de su matrimonio, pero que con los años había aprendido a aceptar como parte del plan de Dios. Remedios había heredado una fortuna inmensa, propiedades en toda España, inversiones en el extranjero y una hacienda que producía el mejor aceite de oliva de la región. Pero toda esa riqueza no había podido llenar el vacío que sentía en su corazón desde la partida de Eduardo. Cuando Tomás le contó sobre la mujer que esperaba en la puerta, Remedios sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo, una conexión inmediata con el sufrimiento ajeno. Sin dudarlo, se quitó el delantal de jardinería que llevaba puesto, se arregló el cabello canoso que recogía siempre en un moño elegante y caminó hacia la entrada. Al ver a Esperanza, Remedios sintió que algo se removía en su interior. No era solo compasión lo que sentía, sino un reconocimiento profundo.
En los ojos de esa mujer vio el mismo dolor que ella había sentido cuando perdió a Eduardo, la misma soledad, la misma sensación de estar perdida en un mundo que parecía demasiado grande y hostil. «Buenos días», le dijo Remedios con una sonrisa genuina. «Tomás me contó que necesita ayuda. Por favor, pase. Aquí afuera hace mucho calor». Esperanza levantó la mirada, sorprendida. No esperaba ser invitada a entrar. En su experiencia, cuando las personas adineradas ayudaban, lo hacían desde la distancia, desde su posición de superioridad. Pero en los ojos de esta señora vio algo diferente: calidez, respeto, humanidad. «No quiero molestar, señora», murmuró Esperanza. «Solo, si tiene algunas sobras de comida, se lo agradecería mucho. Tengo 2 niños pequeños y...» «¿Cuándo comió por última vez?», interrumpió Remedios con preocupación genuina. Esperanza bajó la mirada avergonzada. «Hace 2 días, señora». Sin decir una palabra más, Remedios tomó suavemente del brazo a Esperanza y la guió hacia la casa. «Venga conmigo. Vamos a solucionar esto ahora mismo». Cuando Esperanza cruzó el umbral de la hacienda, sintió como si hubiera entrado a otro mundo. Los techos altos, adornados con vigas de madera noble, los suelos de mármol que reflejaban la luz dorada que entraba por los ventanales, los muebles antiguos que contaban historias de generaciones. Todo le parecía un palacio sacado de los cuentos que le contaba a sus hijos antes de dormir. Remedios notó cómo Esperanza observaba todo con una mezcla de asombro y timidez, caminando casi de puntillas, como si temiera ensuciar algo con su presencia. Eso le partió el corazón. Había conocido a muchas personas a lo largo de su vida, pero pocas con la dignidad natural que irradiaba esta mujer, a pesar de su situación desesperada. «Siéntese aquí, por favor», le dijo Remedios, señalando una silla en la cocina amplia y luminosa. «Voy a prepararle algo de comer». «No, señora, por favor», protestó Esperanza. «No quiero causar molestias, solo si tiene algunas sobras». Remedios se detuvo y se volvió hacia ella con una expresión firme pero gentil. «Esperanza, ¿verdad? Así se llama usted». Esperanza asintió, sorprendida de que recordara su nombre. «Esperanza, en esta casa no hay sobras para la gente. Aquí hay comida fresca y caliente para quien la necesite, y usted claramente la necesita». Mientras Remedios preparaba un plato abundante con tortilla española, jamón ibérico, pan recién horneado y queso manchego, comenzó a hacer preguntas suaves, sin presionar, solo mostrando interés genuino por la vida de su invitada. Esperanza, entre lágrimas que no podía contener y bocados de la comida más deliciosa que había probado en años, le contó su historia. Le habló de Manuel, su esposo, que había muerto en un accidente en una obra de construcción, de cómo el patrón había desaparecido sin pagarle la indemnización que le correspondía, de cómo había perdido su pequeña casa porque no pudo pagar la hipoteca, de las noches durmiendo en estaciones de autobús, en parques, en la caridad de extraños. Pero sobre todo, le habló de Carmen y Joaquín, de cómo su hija mayor había dejado de sonreír y se había vuelto demasiado seria para una niña de 8 años. De cómo Joaquín preguntaba constantemente cuándo volverían a tener una casa de verdad. De las noches en que ella fingía no tener hambre para que sus hijos pudieran comer lo poco que conseguía. Remedios escuchaba en silencio, sintiendo que cada palabra de Esperanza resonaba en su interior como una campana. Había pasado los últimos 5 años de su vida sintiendo que ya no tenía propósito, que su existencia se había vuelto vacía después de la muerte de Eduardo. Pero ahora, viendo a esta mujer que luchaba cada día por sus hijos con una determinación inquebrantable, sentía que algo se despertaba en su corazón. «¿Dónde están los niños ahora?», preguntó Remedios cuando Esperanza terminó de comer. «Con doña Pilar, una señora muy buena del pueblo. Le prometí que volvería antes del anochecer con algo de comida para ellos». Remedios se levantó y comenzó a preparar una canasta con alimentos.
frutas frescas, pan, queso, embutidos, leche, galletas. Esperanza la observaba con los ojos llenos de lágrimas de gratitud. Señora Remedios, no sé cómo agradecerle. No me agradezca nada, respondió Remedios. Dígame una cosa, Esperanza. ¿Sabe leer y escribir? Sí, señora. Terminé el bachillerato antes de casarme. También sé coser muy bien, cocinar, limpiar. Siempre he trabajado duro. ¿Le gustaría trabajar aquí? La pregunta cayó como un rayo en el silencio de la cocina. Esperanza se quedó paralizada, sin saber si había escuchado bien. «Perdón, señora, que si le gustaría trabajar aquí, en la hacienda. Necesito a alguien que me ayude con la casa, alguien de confianza. El trabajo incluiría alojamiento para usted y sus hijos, comida y un salario justo». Esperanza sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Después de meses de desesperación, de noches sin dormir preguntándose qué sería de sus hijos, de días enteros buscando trabajo sin encontrar ni una oportunidad, esta mujer le estaba ofreciendo exactamente lo que había estado rogando al cielo. Yo no sé qué decir», murmuró con la voz quebrada por la emoción. «¿Está segura, señora? Ni siquiera me conoce bien». Remedios se acercó y tomó las manos de Esperanza entre las suyas. Eran manos ásperas, curtidas por el trabajo y el sufrimiento, pero Remedios sintió en ellas una calidez que hacía mucho no experimentaba. «Esperanza, yo tengo 68 años y he aprendido a leer en los ojos de las personas. En los suyos veo honestidad, veo amor por sus hijos, veo fortaleza. Eso es más valioso que cualquier referencia laboral. Pero mis hijos son pequeños, pueden hacer ruido, causar molestias. Esta casa ha estado demasiado silenciosa durante demasiado tiempo», respondió Remedios con una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Creo que necesita risas de niños corriendo por sus pasillos». Esperanza no pudo contener más las lágrimas. Se cubrió el rostro con las manos y lloró como no había llorado desde la muerte de Manuel. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de alivio, de gratitud, de esperanza renovada. «Hay solo una condición», añadió Remedios después de un momento. Esperanza levantó la mirada preocupada. «Que deje de llamarme señora todo el tiempo. Mi nombre es Remedios y me gustaría que fuéramos amigas». En ese momento, ambas mujeres sintieron que algo había cambiado para siempre en sus vidas. Esperanza había encontrado no solo trabajo y techo, sino también una mano amiga en su momento más oscuro. Y Remedios había encontrado algo que creía perdido para siempre. Un propósito, una razón para levantarse cada mañana con ilusión. «Vaya por sus hijos», le dijo Remedios. «Tomás puede llevarla en el coche. Mientras tanto, yo prepararé las habitaciones. Mañana mismo pueden mudarse». Cuando Esperanza salió de la hacienda esa tarde, llevaba no solo la canasta llena de comida, sino también algo mucho más valioso. La certeza de que los milagros existen y que a veces llegan disfrazados de personas con el corazón lo suficientemente grande para cambiar el destino de una familia completa. Al día siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a pintar de dorado los olivares de la hacienda, un coche viejo pero bien cuidado se detuvo frente a las puertas de hierro forjado. Tomás conducía con una sonrisa en el rostro, mientras que en el asiento trasero, Esperanza viajaba con sus dos tesoros más preciados, Carmen y Joaquín. Carmen, con sus 8 años y sus grandes ojos oscuros que habían visto demasiado para su edad, miraba por la ventanilla con una mezcla de curiosidad y cautela. Había aprendido a no hacerse ilusiones, a no creer en las promesas de los adultos, porque la vida le había enseñado que las cosas buenas podían desaparecer de un momento a otro. Joaquín, por el contrario, tenía la ventanilla completamente empañada por su respiración emocionada. A sus 6 años conservaba aún esa capacidad de maravillarse que los años difíciles no habían logrado quitarle por completo. «Mamá, ¿esa casa es tan grande como un castillo?», preguntó con los ojos muy abiertos cuando divisó la hacienda.
Es más grande que un castillo, mi amor, respondió Esperanza, sintiendo que su corazón se llenaba de una felicidad que casi había olvidado que existía. Remedios los esperaba en la entrada principal, vestida con un sencillo vestido azul y el cabello recogido, pero en su rostro había una luminosidad que no tenía desde hacía años. Había pasado toda la noche despierta, preparando las habitaciones, imaginando cómo sería tener niños corriendo por la casa, llenando de vida cada rincón que durante tanto tiempo había permanecido en silencio. Cuando Joaquín bajó del coche, corrió directamente hacia la fuente de mármol, fascinado por el agua que bailaba al sol. Carmen, más reservada, se mantuvo junto a su madre, observando todo con esa seriedad prematura que rompe el corazón de cualquier adulto que la ve. «Mamá, hay peces dorados en la fuente», gritó Joaquín con alegría, y por primera vez en meses, Esperanza escuchó la risa cristalina de su hijo pequeño. Remedios se acercó lentamente a Carmen, se puso a su altura y le habló con la voz más suave que pudo encontrar. «Hola, Carmen. Tu mamá me ha contado mucho sobre ti. Me dijo que eres muy inteligente y que cuidas mucho de tu hermano pequeño». Carmen asintió sin decir palabra, pero Remedios vio en sus ojos una chispa de interés. «¿Sabes qué?», continuó Remedios. «Esta casa ha estado muy sola durante mucho tiempo. Creo que necesita niños que la llenen de alegría. ¿Crees que tú y Joaquín podrían ayudarme con eso?». Por primera vez, Carmen esbozó una pequeña sonrisa. «¿De verdad podemos quedarnos aquí? ¿Por todo el tiempo que quieran?», respondió Remedios, y en ese momento sintió algo que no había experimentado nunca, lo que debe sentir una abuela cuando ve a sus nietos. Los primeros días fueron un periodo de adaptación mágico. Remedios había preparado 2 habitaciones contiguas para los niños, una para Carmen, decorada con cortinas de flores, y una pequeña biblioteca llena de cuentos, y otra para Joaquín, con juguetes que había comprado especialmente para él, y una ventana que daba directamente al jardín, donde podía ver los pájaros por las mañanas. Esperanza se instaló en una habitación amplia y luminosa, con su propio baño y una vista hermosa de los olivares. Por las noches, cuando acostaba a sus hijos en camas verdaderas, con sábanas limpias y mantas suaves, no podía evitar llorar de gratitud. Pero la verdadera transformación comenzó cuando los 4 empezaron a compartir las comidas. Remedios había insistido en que comieran todos juntos en el comedor grande, alrededor de una mesa que durante años había estado puesta solo para una persona. «Cuéntame sobre el colegio», le decía Remedios a Carmen mientras desayunaban. «¿Qué es lo que más te gusta estudiar?». Al principio, Carmen respondía con monosílabos, pero poco a poco fue abriéndose. Le contó que le encantaban las matemáticas, que quería aprender a tocar piano, que soñaba con ser doctora para ayudar a la gente como su mamá la había ayudado a ella cuando Joaquín se enfermó. Joaquín, más extrovertido, llenaba las comidas con sus historias fantásticas y sus preguntas infinitas. «¿Por qué los olivos tienen tantos años? Los peces de la fuente tienen nombres. ¿Puedo ayudar a Tomás en el jardín?». Remedios respondía a cada pregunta con paciencia infinita, y poco a poco fue descubriendo que estos niños tenían un hambre de conocimiento tan grande como el hambre física que habían sufrido. Una tarde, mientras Esperanza organizaba la despensa, Remedios encontró a Carmen sentada sola en la biblioteca, mirando un libro sin leerlo. «¿Qué pasa, pequeña?», le preguntó sentándose a su lado. Carmen la miró con esos ojos demasiado sabios para su edad. «¿Por qué eres tan buena con nosotros? Los adultos siempre quieren algo a cambio». La pregunta golpeó a Remedios como un puñetazo en el estómago. Esta niña de 8 años había aprendido a desconfiar del mundo, a esperar siempre lo peor de las personas. «¿Sabes qué, Carmen?», le dijo Remedios, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Yo estuve casada durante muchos años con un hombre maravilloso, pero nunca pudimos tener hijos. Siempre sentí que me faltaba algo en la vida, algo muy importante».
Carmen la escuchaba con atención absoluta. Cuando conocí a tu mamá, cuando los conocí a ustedes, sentí que ese vacío en mi corazón se llenaba. Ustedes me han dado algo que yo no sabía que necesitaba. Una familia. ¿Somos tu familia?, preguntó Carmen con una vocecita muy pequeña. Si ustedes quieren serlo, sí. Las familias no solo se forman con la sangre, Carmen. También se forman con el amor, con el cuidado, con la decisión de estar juntos. Carmen se quedó en silencio un momento, procesando estas palabras. Luego, de manera muy tímida, se acercó a Remedios y la abrazó. Fue el primer abrazo que le daba a alguien que no fuera su madre o su hermano desde la muerte de su padre. Remedios sintió que ese abrazo la sanaba de años de soledad. Esa noche, durante la cena, Joaquín hizo una pregunta que cambiaría todo. ¿Podemos llamarte abuela Remedios? El tenedor se le cayó de las manos a Remedios y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Esperanza se levantó rápidamente, preocupada. «Joaquín, no molestes a la señora». «No», interrumpió Remedios con la voz quebrada por la emoción. «No es molestia, sería el honor más grande de mi vida». Y así, en esa mesa, bajo la luz cálida del comedor de la hacienda, se selló silenciosamente la formación de una familia que no había nacido de la sangre, sino del amor más puro, el que surge cuando las almas se reconocen y deciden cuidarse mutuamente. Los meses pasaron como páginas de un libro hermoso que nunca quieres que termine. La hacienda Los Olivos había recuperado su alma. Por las mañanas, la risa de Joaquín persiguiendo mariposas en el jardín despertaba a toda la casa. Por las tardes, Carmen leía cuentos en voz alta bajo el gran olivo centenario del patio principal. Y por las noches, las 4 voces se mezclaban en conversaciones que llenaban cada rincón de calidez. Esperanza había demostrado ser mucho más que una empleada doméstica. Su inteligencia natural y su capacidad de organización habían transformado la administración de la hacienda. Remedios descubrió que tenía a su lado no solo una amiga, sino una socia natural que entendía cada aspecto del negocio familiar con una claridad sorprendente. ¿Has pensado alguna vez en estudiar administración?, le preguntó Remedios una tarde, mientras revisaban juntas los libros de contabilidad de la producción de aceite. Esperanza levantó la mirada, sorprendida. «Señora, perdón, Remedios, yo solo terminé el bachillerato. Esas cosas son para gente con dinero para pagar una universidad». «El dinero no es problema», respondió Remedios con naturalidad. «Si quieres estudiar, podemos arreglarlo. Carmen y Joaquín pueden quedarse conmigo mientras tú vas a clases». Era increíble cómo Remedios había aprendido a pensar en términos de nosotras y nuestra familia. Cada decisión que tomaba incluía automáticamente el bienestar de Esperanza y sus hijos. Pero no todo fue un camino de rosas. A los 6 meses de vivir en la hacienda, llegó el primer obstáculo serio. Sebastián Mendoza, el sobrino de Remedios y único familiar vivo que le quedaba, apareció sin avisar una tarde de octubre. Era un hombre de 45 años, elegante, pero con esa elegancia fría de quien ha aprendido a ver el mundo solo en términos de dinero y conveniencia. Sebastián había sido siempre distante con su tía. Solo la visitaba en Navidad y en su cumpleaños, siempre con la esperanza silenciosa de que le mencionara algo sobre su herencia. Pero cuando llegó esa tarde y encontró a la hacienda llena de vida, con niños corriendo por los pasillos y una mujer desconocida sentada a la mesa como si fuera familia, su mundo se tambaleó. «Tía Remedios», le dijo después de la cena, cuando consiguió hablar con ella a solas. «¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es esa mujer y esos niños?» «Sebastián, te presento a mi familia», respondió Remedios con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Conocía a su sobrino lo suficiente para saber hacia dónde se dirigía esta conversación. «¿Tu familia? Tía, esa mujer es una sirvienta, y esos niños
no son de nuestra sangre. Las palabras de Sebastián cayeron como piedras en el silencio del salón. Remedios sintió una ira que no había experimentado en años. Sebastián, esa mujer se llama Esperanza, y es más familia mía que tú, que solo apareces cuando necesitas algo. Esos niños han llenado esta casa de alegría como tú nunca lo hiciste. Tía, tienes que ser realista. Esta gente te está aprovechando. ¿No ves que solo quieren tu dinero? Eres una mujer mayor, sola, vulnerable. ¿Vulnerable?, interrumpió Remedios, levantándose de su silla con una dignidad que intimidó a Sebastián. Hijo mío, nunca me he sentido menos vulnerable en mi vida. Por primera vez en años, tengo una razón para levantarme cada mañana. La discusión continuó durante horas. Sebastián amenazó con llevar el caso a los tribunales, argumentando que su tía estaba siendo manipulada. Remedios, por su parte, le dejó muy claro que su dinero y sus decisiones eran únicamente suyas. Esa noche, Esperanza tocó suavemente la puerta del dormitorio de Remedios. ¿Puedo pasar? Remedios estaba sentada junto a la ventana mirando las estrellas. Se veía más pequeña, más frágil que nunca. Escuché la discusión, admitió Esperanza. Si nuestra presencia aquí te va a traer problemas con tu familia. Tú eres mi familia, interrumpió Remedios con firmeza. Sebastián es solo alguien que comparte mi apellido. Pero tiene razón en una cosa, continuó Esperanza, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Nosotros no somos de tu sangre, y es natural que la gente piense que me están aprovechando. Remedios se volvió para mirarla directamente. Esperanza, en estos meses tú has cuidado de mí como nunca nadie lo hizo. Carmen me lee todas las noches antes de dormir. Joaquín me trae flores del jardín cada mañana. ¿Tú crees que eso es aprovecharse? Esperanza tenía lágrimas en los ojos. Nosotros te queremos, Remedios. De verdad te queremos. Y yo a ustedes. Más de lo que creí posible querer a alguien. Fue en ese momento cuando Remedios tomó la decisión que cambiaría todo para siempre. No se lo dijo a Esperanza esa noche, pero ya tenía clara la respuesta a las amenazas de Sebastián. Al día siguiente, Remedios llamó a su abogado, don Alfonso Ruiz, un hombre mayor que había manejado los asuntos legales de la familia durante décadas. Don Alfonso, quiero cambiar mi testamento, le dijo sin preámbulos cuando él llegó a la hacienda. ¿Algún problema con las disposiciones actuales, señora Remedios? Quiero dejar todo a Esperanza Morales y sus hijos. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared del despacho. Señora Remedios, entiendo que tiene mucho cariño a esta familia, pero debo advertirle que una decisión así podría ser controvertida. Su sobrino Sebastián, mi sobrino Sebastián ha tenido 68 años para demostrarme que le importo como persona, no como heredera. Esta familia me ha demostrado en 6 meses más amor del que él me dio en toda una vida. Don Alfonso, que conocía a Remedios desde que era una niña, vio en sus ojos la misma determinación férrea que había caracterizado a toda su familia. ¿Está completamente segura de esta decisión? Remedios miró por la ventana del despacho. En el jardín, Joaquín jugaba con un perro que habían rescatado de la calle la semana anterior, mientras Carmen le enseñaba a leer a Tomás, que nunca había aprendido. Esperanza colgaba la ropa al sol, cantando una canción que llenaba toda la hacienda de alegría. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, respondió con una sonrisa. En ese momento, Remedios no sabía que su decisión se pondría a prueba de la manera más dramática posible en las semanas siguientes. 3 semanas después de la visita del abogado, cuando el otoño pintaba de dorado los olivares y la vida en la hacienda transcurría con la serenidad de una sinfonía perfecta, llegó el momento que pondría a prueba todo lo que habían construido juntos. Era un miércoles por la mañana cuando Remedios sintió el primer dolor en el pecho. Estaba desayunando con Carmen, quien le leía las noticias del periódico como hacía cada mañana.
cuando de repente se llevó la mano al corazón y se quedó sin aliento. «Abuela Remedios, ¿estás bien?», preguntó Carmen con esa intuición especial que tienen los niños para detectar cuando algo no va bien. «Sí, mi niña, solo un pequeño mareo», mintió Remedios, no queriendo alarmar a la pequeña. Pero en su interior sabía que algo estaba mal. A los 68 años había aprendido a escuchar a su cuerpo. El dolor se repitió 2 veces más durante el día, cada vez más intenso. Esperanza, con esa capacidad natural para detectar el sufrimiento ajeno que había desarrollado durante sus años difíciles, notó que algo no andaba bien. «Remedios, estás muy pálida. ¿Te sientes mal?» «Solo un poco cansada», respondió Remedios. Pero esa noche, cuando creía que todos dormían, Esperanza la escuchó quejarse de dolor desde su habitación. Sin dudarlo un segundo, Esperanza tocó suavemente la puerta y entró. Encontró a Remedios sentada en el borde de la cama, presionándose el pecho con ambas manos, el rostro contraído por el dolor. «Vamos al hospital, ahora mismo», dijo Esperanza con esa voz firme que no admitía discusión. No quiero alarmar a los niños. Los niños van a estar mucho más alarmados si te pasa algo por no buscar ayuda a tiempo. En el hospital, después de horas de exámenes y pruebas, el diagnóstico fue claro. Remedios había sufrido un infarto menor, pero su corazón estaba muy debilitado. Necesitaba reposo absoluto, medicación constante y cuidados especiales. «¿Cuánto tiempo tengo, doctor?», preguntó Remedios con esa serenidad que solo da la edad y la sabiduría. «Con el tratamiento adecuado y reposo puede vivir varios años más. Pero su corazón ya no será el mismo», respondió el médico con honestidad. Esperanza se quedó esa noche en el hospital, durmiendo en una silla junto a la cama de Remedios. Cuando despertó en la madrugada, encontró a su amiga observándola con una ternura inmensa. «Esperanza», le susurró Remedios, «tengo que decirte algo importante». «Ahora no, descansa, ya hablaremos cuando estés mejor». «No, ahora. Es importante». Remedios tomó la mano de Esperanza entre las suyas. «He cambiado mi testamento. Todo lo que tengo va a ser tuyo y de los niños». Esperanza sintió que el mundo se detenía a su alrededor. «¿Qué estás diciendo? ¿Que ustedes son mi familia verdadera? ¿Que quiero que cuando yo no esté, esta casa siga llena de vida, de risas, de amor? Quiero que Carmen estudie medicina como sueña, que Joaquín vaya a la mejor universidad del mundo, si así lo desea. Quiero que tú tengas la seguridad que mereces después de todo lo que has sufrido». Las lágrimas corrían por el rostro de Esperanza como ríos. «Remedios, yo no puedo aceptar. No es una petición, es un regalo. Es mi manera de asegurarme de que el amor que hemos construido juntas continúe existiendo para siempre». Cuando regresaron a la hacienda 3 días después, Carmen y Joaquín recibieron a Remedios con una pancarta hecha a mano que decía «Bienvenida a casa, abuela». La imagen de esos 2 niños corriendo hacia ella, cuidando de no abrazarla muy fuerte para no lastimar su corazón, pero llenándola de besos y caricias, quebró algo en el interior de Remedios. Se dio cuenta de que había encontrado al final de su vida la felicidad más pura que existe: ser necesitada, ser amada sin condiciones. Los siguientes meses fueron los más hermosos de la vida de Remedios. Esperanza se convirtió en su enfermera, su compañera, su hija del corazón. Carmen le leía todas las noches, inventaba historias para hacerla reír, le traía flores del jardín. Joaquín se convirtió en su pequeño médico personal, recordándole tomar sus medicinas, preguntándole cada hora cómo se sentía. Una tarde de primavera, mientras descansaban juntas en el jardín viendo a los niños jugar, Remedios tomó la mano de Esperanza. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», le dijo. «¿Qué? Que cuando llegaste a mi puerta pidiendo sobras, yo pensé que te estaba ayudando a ti, pero la verdad es que tú me salvaste a mí. Me diste una razón para vivir, una familia que amar, un propósito que había perdido.
Remedios, tú nos salvaste a nosotros. Sin ti, no sé qué habría sido de mis hijos. ¿Sabes qué creo?, dijo Remedios con una sonrisa serena. Creo que Dios tenía un plan. Creo que Eduardo me está cuidando desde el cielo y que Él envió a mi puerta a la familia que siempre soñamos tener. Remedios vivió 2 años más. 2 años llenos de amor, de risas, de momentos familiares que quedaron grabados para siempre en el corazón de Esperanza y sus hijos. Murió una mañana de domingo, durmiendo en su cama, con la ventana abierta para que entrara el canto de los pájaros que tanto amaba. Su funeral fue muy pequeño, pero lleno de amor verdadero. Esperanza, Carmen y Joaquín, junto con Tomás y algunos trabajadores de la hacienda que la habían querido sinceramente, la despidieron como se despide a una madre, a una abuela, a una amiga querida. Sebastián intentó impugnar el testamento, pero el amor genuino que había entre Remedios y su familia elegida estaba tan bien documentado, había tantos testigos de la felicidad que se habían dado mutuamente que no tuvo ninguna posibilidad legal. Hoy, 15 años después, la hacienda Los Olivos sigue siendo un hogar lleno de vida. Carmen se graduó de médica con honores y trabaja en el hospital del pueblo, ayudando a familias necesitadas, como una vez lo fue la suya. Joaquín estudió ingeniería agrícola y ha convertido la hacienda en una de las productoras de aceite de oliva más exitosas de España. Esperanza, ahora con 50 años, maneja la administración de todos los negocios familiares con una sabiduría que asombra a todos los que la conocen. Pero lo más importante es que ha convertido la hacienda en un refugio para mujeres en situaciones difíciles, ofreciendo trabajo y hogar a quienes, como ella una vez, llegan pidiendo solo sobras. En el jardín principal, junto al olivo centenario, hay una placa de mármol que dice: Remedios Vázquez de Mendoza, abuela del corazón. Nos enseñó que las familias más hermosas no nacen de la sangre, sino del amor. Cada domingo, después de misa, Esperanza, Carmen y Joaquín se sientan junto a esa placa y le cuentan a Remedios sobre sus vidas, sus sueños, sus logros, porque saben que desde algún lugar ella los escucha y se siente orgullosa de la familia que construyeron juntos. La historia de Esperanza y Remedios nos recuerda que los milagros existen, que la bondad puede transformar destinos y que el amor verdadero no conoce barreras de clase social, edad o parentesco sanguíneo. Nos enseña que cuando abrimos nuestro corazón al prójimo, no solo cambiamos su vida, transformamos la nuestra para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que la esperanza nunca muere y que la generosidad siempre regresa multiplicada, te invito a compartirla con alguien que necesite escuchar que los milagros son posibles. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias que inspiran el alma y nos recuerdan lo hermoso que puede ser el mundo cuando decidimos llenarlo de amor. Porque al final del día, todos necesitamos recordar que nunca sabemos cuándo seremos nosotros quienes toquemos una puerta pidiendo ayuda, ni cuándo seremos nosotros quienes tengamos la oportunidad de cambiar una vida para siempre con un simple acto de bondad.